unas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 3, y nos encontramos en estos últimos versículos de este capítulo, el capítulo número 3, que son de los versículos del 22 al 36, donde a modo general hemos puesto un título que es la predicación de Juan el Bautista. Es lo que se puede resaltar de este último bloque del capítulo número 3, pero ya hemos visto los versículos del 22 al 30, fue el domingo pasado, y así a grandes rasgos, para situarnos en el contexto, ponernos en contexto para lo que hoy vamos a seguir, para finalizar este capítulo, vimos que lo que estaba aconteciendo es un tiempo donde los discípulos de Juan el Bautista cada vez eran más los que estaban abandonando a Juan para ser seguidores de Jesús. La fama de Jesús se corría por todos los sitios y los discípulos de Jesús estaban bautizando a grandes masas e inclusive a más que Juan el Bautista. Pero vemos que aquí sacamos en conclusión, por lo que la palabra nos enseña, dos tipos de corazones. Unos quienes están contentos, sabiendo que seguir a Cristo es lo perfecto, es lo correcto, es lo idóneo, y eso es lo que debemos de alcanzar todo hombre, seguir a Cristo y solamente a Cristo. Pero también vemos a aquellos quienes estuvieron mucho tiempo sujetos o caminando con Juan el Bautista, y por un tiempo fue bueno, pero que cuando aparece el Mesías, cuando aparece Cristo, ellos como que tenían un poco de miedo de abandonar el entorno de Juan. O bien estaban cómodos, o bien estaban ya seguros en la situación que estaba con Juan, ya le conocía, o bien estaban también hasta refugiados en ese carácter feroz, como Juan muestra que tenía. El caso es que el mismo Juan el Bautista, él refuta todo esto a sus propios discípulos y les hace ver que lejos de que realmente esto ocupara en su corazón un cierto tipo de celos o envidia, él se goza grandemente junto con la voz del esposo. O sea, y esto es lo que realmente denota y marca una distinción de quién es Juan el Bautista y quiénes son los discípulos de Juan el Bautista. Quienes entendieron, siguieron a Jesús con contentamiento, pero otros vimos que siguieron siguiendo a Jesús como aquel maestro que era
el insuperable. Ahora bien, dijimos también que una de las cosas que vemos es que como que aquí había un cierto tipo de rivalidad en lo que estaba, dice que la palabra de Dios, que había una discusión entre los discípulos de Juan el Bautista y posiblemente entre un judío, muy posiblemente un fariseo que estaba metiendo un poco de cizaña. Pero había una discusión por este tipo de mover que estaba viendo, que era el correcto, el bíblico, de que hombres seguían a Cristo. Hombres que por tiempo había estado bajo lo que es la cobertura de Juan, estaban viendo que él era el Mesías y no Juan. Jesús era el Mesías, el enviado. Y que el propio Juan deja bien claro que él no era el Cristo, él simplemente era la voz de uno que clama en el desierto. Y que aun cuando vino como precursor para preparar el camino a Juan, aunque él vino antes de Cristo, Cristo dice que era antes que él, hablando de su preexistencia eterna, y que ni siquiera se hallaba digno de desatar la correa de su calzado. Todo esto Juan lo deja de manera bien convincente y notoria ante sus seguidores. Ahora lo que nosotros vemos al concluir este capítulo, en los versículos siguientes, en el versículo número 31, vemos que directamente el mismo Juan el Bautista, muy posiblemente, es verdad que aquí no hay mucha claridad en cuanto a quién es el que realmente sigue hablándonos o sigue hablando y registrando el apóstol Juan, pero personalmente yo creo que sigue siendo Juan el Bautista porque viendo un poco el panorama, el contexto, el pensamiento de lo que sigue en continuidad y su propio contexto inmediato, muy posiblemente era Juan el Bautista el que seguía todavía exponiendo estas palabras, donde ahora se adentra a hablar de esta supremacía, de esta superioridad. Por si quedara algún atisbo de duda entre sus seguidores, él quiere dejar ahora bien claro, bien notorio, quién es Cristo por encima de él y por encima de todos. Otro detalle que pudimos concluir el domingo pasado es que Juan el Bautista hablaba que él no era el esposo, sino que él era el amigo del esposo. Y una de las cosas que también pudimos entender es que esa iglesia que abandona a Juan el Bautista o esa novia que abandona a Juan el Bautista como esos seguidores, realmente es la que toma ese tipo de vigencia en cuanto al seguimiento de Jesús. O sea, ahora es la esposa o la novia o la esposa son aquellos quienes abandonando a Juan el Bautista deciden seguir a Cristo, al esposo. Entonces esto era como un logro bien conceptuado, el propósito llevado a cabo. Y Juan se goza de todo ello. Y es algo que la Biblia denota con bastante claridad. Y el versículo número 30 deja un principio, un preámbulo al versículo 31, donde dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, esto sería suficiente, ¿verdad?, para ver cuál es el pensamiento de Juan frente al pensamiento de sus discípulos. ¿Cuál es el concepto que Juan mismo tiene acerca de sí mismo? Este es el pensamiento, esta es la verdad de lo que Juan está viviendo. Y por eso habla de algo que no es una opción, no es algo de un principio, dice que es necesario. Y en nuestras vidas a modo aplicativo, esto es una verdad que tenemos que llegar a comprender. Es necesario para ti y para mí que Cristo cada vez sea más en nosotros, Él crezca más en nosotros y que nosotros podamos seguir menguando. Esta es una gran necesidad que todo cristiano tenemos. Pero en el versículo número 31, viendo ahora los versículos que nos resta, ya en el 31 hasta el 36, ahora estamos concluyendo este fin del capítulo número 3, pero nos está hablando sobre algo que yo creo que debe de destacar, que debe marcar una diferencia en nosotros mismos, al igual que también lo marcó en la vida de Juan. Como bien hemos dicho en otra ocasión, aun escuchando la misma palabra, predicándose el mismo sermón, la misma enseñanza, tú y yo marcamos la diferencia tocante a qué es lo que entendemos, qué es lo que aceptamos, qué es lo que rechazamos.
Así que tú y yo somos responsables ante lo que estamos oyendo en esta mañana concerniente a la palabra de Dios. A ti y a mí nos compete. Entonces lo que nosotros vemos aquí, que nos está enseñando el versículo número 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí encontramos la superioridad absoluta de Cristo, no sobre Juan, sino sobre todos. Por eso me gusta entender que Juan sigue aclarando algo, que no quiere dejar ningún pensamiento incorrecto, dudoso a sus propios discípulos, sino que si esto fue suficiente en cuanto a que es necesario que él crezca y que yo mengüe, ahora como que generaliza a todos los hombres, y todos los hombres marcan una categoría, es de la tierra y son terrenales, y de las cosas de la tierra habla. Pero lo que dice es que el que viene de arriba es sobre todos. Él es diferente, Él es único. Él es el único testigo ocular que vino a contarnos realmente el plan eterno del Padre, que vino a llevar a cabo esa gran verdad que el Padre comisionó a su mismo Hijo Jesucristo. Y por eso es sobre todos. Por eso, lejos de poder tener un tipo de competitividad, como los discípulos de Juan estaban tratando de transmitirle y contagiar a Juan, no hay ningún rival aquí. ¿Qué rivalidad va a haber con aquel quien es el que está por encima de todos? No hay como ni siquiera tener un inicio en esa competencia. Y por eso marca la diferencia. El que de arriba viene es sobre todos. O sea, no hay uno que se pueda excusar, no hay uno que se pueda excluir como diferente, no. El que viene de arriba solamente es aquel quien estuvo con el Padre por toda la eternidad. Así que Él es el que está por sobre todo. Dice que el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y luego vuelve a decir, el que viene del cielo es sobre todo. El que viene del cielo es sobre todos. Qué bonito, ¿no? Qué integridad vemos aquí en la vida de Juan el Bautista. A Juan le preocupaba solamente dejar claro la verdad. Si algo vemos en la vida del ministerio de Juan el Bautista, es un defensor de la verdad. Él enseña, predica, defiende la verdad. Y una de las cosas que nos enseña es que Él no usurpa o roba aquella gloria que solamente le correspondía a Cristo. Aún inclusive a costa de frenar a sus propios discípulos que no le siguieran, porque el seguidor que realmente debía de seguir a Cristo es aquel quien estaba entendiendo las palabras que el mismo Juan le estaba transmitiendo a sus propios discípulos. O sea que el propósito de Juan es que sus seguidores fuesen seguidores de Cristo, le abandonasen. Esto es lo que Juan está enseñando. Abandonasen a Él como maestro y se volvieran solo y exclusivamente a Cristo. Y ese es el fin también de cada uno de nosotros. El seguir a Cristo y solamente a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y esto es importante, lo suelo repetir y creo que nunca será bastante. Él es el único del cual tú y yo somos llamados a seguir, servirle, vivir para Él. A Cristo. Él es el ejemplo perfecto. Un cristiano verdadero es seguidor solamente de Cristo. Y tiene que seguir a Cristo con todo su corazón. Ahora, Juan tenía esta verdad bien claro en su mente, en su corazón. Tenía toda la claridad que pudiera tener, pero entendemos que parece que aquí sus discípulos no la tenían. Seguían teniendo un problema. Me gusta como dice el que viene de arriba. Este adverbio del griego anotén es el mismo adverbio, la misma expresión que se nos ha dicho con anterioridad cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Y vemos en Juan capítulo número 3, versículo número 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Así que el que viene de arriba es lo mismo en cuanto a la traducción que el que nace de nuevo. El origen es del cielo. El que viene de arriba es el origen del cielo. Es aquel que nace de nuevo, pero por la providencia, la intervención del mismo cielo. Así que esto es lo que estaba apuntando aquí Juan el Bautista, nuevamente retomando y haciendo énfasis a esta gran verdad. Por eso seguimos en el versículo número 7 del capítulo número 3 y vuelve a decirnos: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer del cielo, de lo celestial. Este es el origen del nuevo nacimiento y este es el origen del cual Juan marca la diferencia. Él es sobre todo porque viene del mismo origen, del mismo cielo, el único testigo ocular, el único quien conoce la eternidad y ha vivido eternamente junto con el Padre y el Espíritu Santo. Nadie más podría haberlo hecho, solamente Él. De modo que solo uno es el que descendió del cielo, como vemos, y ese uno es el Dios hombre, nadie más. Dice en el versículo número 3, el capítulo número 3, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nota que rotundamente dice que nadie subió. Nadie subió al cielo sino aquel mismo quien descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesucristo hombre, dice que está en el cielo. Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, versículo 47, también marca esta distinción en cuanto a este concepto que estamos viendo. Dice que el primer hombre es de la tierra, hablándonos de Adán, es terrenal. Pero el segundo hombre o el postrer Adán, que es el Señor, el origen de donde es, dice, es del cielo. Así que imagínate en ese tiempo cuán grande era el privilegio de aquellos hombres quienes estaban entendiendo quién era el que realmente descendía del cielo, aquel quien estaba por encima de todos. Y Juan, sabiendo esta verdad y enseñándola, está viendo a hombres que él ama, que fueron sus seguidores, y está viendo cómo están errados, cómo se están perdiendo lo más relevante, lo insuperable. Cuando los discípulos tratan de meter un cierto tipo de rivalidad o competencia, Juan dice, no hay cómo hacerlo porque solamente hay uno. Así que no puede haber una competencia donde hay una unidad en un singular. Para que haya una competencia tiene que haber más de uno para competir, ¿verdad? Entonces aquí lo que Juan está dejando bien claro, no se puede. Él es sobre todos. Él es del cielo y solamente Él. Por eso lo que Juan trata de seguir enseñando a sus discípulos es esta gran verdad. El propósito de que ellos pudieran ver y entender que quienes quedaban siguiendo a Juan, él mismo trataba de contagiar, enseñar que ellos tenían que seguir a sus otros compañeros que también habían estado siguiendo a Juan. Es como que Juan dice, ¿qué hacéis todavía aquí conmigo? Seguir a vuestros propios compañeros que ha estado junto con nosotros y seguir a aquel quien es el que está por encima de todos, el que viene del cielo. Todos los demás somos terrenales, somos de la tierra y cosas terrenales vamos a hablar. Sin embargo, Juan entendió, no solamente el que vino del cielo, sino ese esposo que dice que él se gozaba con la voz del esposo, se gozaba grandemente, esa voz del cielo, esa voz de Dios mismo. Juan no solamente la escuchaba, sino que la captaba, la comprendía, y esto es lo que motivaba el corazón de Juan a decir que se gozaba grandemente. ¿Tú y yo nos gozamos grandemente por escuchar la voz de Dios? Juan lo hacía. Y esto es lo que le hacía tener noción y recordatorio de quién era Él. La voz de uno que clama en el desierto, pero no el Cristo. El amigo del esposo, pero no el esposo. Y esto es algo que tú y yo debemos de conseguir, tener bien claro quiénes somos y lo que nos toca hacer dentro de la iglesia. Porque esto es lo que Juan nos enseña. No solamente sabía quién era, porque cuando tú y yo sabemos quiénes somos, a la misma vez vamos a saber quiénes no somos. Yo no soy el Cristo,
¿Por qué? Porque yo sé quién soy. ¿Quién soy? La voz de uno que clama en el desierto. Y esto también debe de ser una gran verdad en cada quien de nosotros, saber quiénes somos, quiénes no somos y a qué somos llamados a hacer aquí, a este lado de la eternidad. Ahora, es verdad que la arrogancia del ser humano, muchas de las veces, por lo que estamos leyendo aquí, ignora u olvida que frente al reino de los hombres, de rivalidades, de celos, envidias, competencias, se nos olvida a veces. Leía anoche, estaba recordando una historia de Daniel, leyendo unas porciones de Daniel, y a Nabucodonosor se le olvidó lo que Daniel estaba enseñándole con respecto a un sueño. Y lo que Nabucodonosor oye de Daniel es que le dijo algo muy sencillo: te tienes que volver y entender que el cielo es el que gobierna. El cielo gobierna frente al reino de los hombres, de intereses, de competencias, de rivalidades entre ellos. Nada podemos hacer con aquel que está por encima de todos. El cielo gobierna, y solamente el cielo. Él gobierna el reino de los hombres. Así que aún hay arrogancia dentro del reino de los hombres, donde se atreven a competir con Dios, ¿no? Se atreven a ponerse junto a Dios y llevar un cierto tipo de competitividad. Estos son los discípulos que estaban quedando con Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista no solamente tenía bien claro quién era, sino que él sabía cuál era su propia limitación. Y Juan lo define de esta manera: el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Él está hablando acerca de sí mismo. Él sigue hablando a sus discípulos: ¿quién viene del cielo y quién está en la tierra? Y aquel que viene del cielo está por encima de todos, por supuesto, por encima de los que están en la tierra. Y Juan dice: Él es quien viene del cielo, yo soy el que está en donde, aquí en la tierra, provengo de la tierra. ¿Qué hombre, con qué entendimiento? ¿Con qué verdad? ¿Con qué claridad? Él seguía matando su propio yo, su propio ego. Vemos a un hombre con integridad que no dejaba que su propia carne se pusiera por delante de la verdad de Dios, o que tomara ventaja de lo que Cristo realmente debía de ser para él. No son pocas las veces que vemos continuamente cómo Juan dice vez tras vez quién él es y quién es Cristo. Vemos a un hombre que cada día está muriendo a sí mismo, no tomando la gloria que solamente le corresponde a Dios, y como buen maestro, enseñando esta misma verdad a sus propios seguidores. Qué importante es eso también a nuestros días, quienes enseñamos la palabra. Enseñar que solamente a Cristo es a quien nosotros debemos de seguir sin condiciones, sin reservas, incondicionalmente. A Cristo. Y en la medida en que cada quien de nosotros nos da la posibilidad para poder transmitir a otro esta verdad, debemos de hacerlo. Apuntar siempre hacia Cristo. Y solo hacia Cristo, nunca jamás a ningún hombre. El hombre trata de usurpar esa gloria que le corresponde a Dios. El hombre, de por sí, nosotros somos ególatras, arrogantes, orgullosos. Nuestra carne es así, no se libra a ningún ser humano. La diferencia está en quiénes estamos dejando tratar por la mano de Dios en nuestras propias vidas, que cada vez ese ego, ese orgullo, sea más destronado en nuestros corazones, sea más aplastado. Eso es lo que marca una diferencia entre nosotros. Dice en el versículo número 6 del capítulo número 1, que es lo que vemos que Juan sigue teniendo aquí presente, y que al parecer en la mente de sus propios discípulos no lo estaban teniendo presente. Dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Mira el tipo de competencia que sus propios discípulos estaban tratando de orquestar. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, contra o frente a
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Es decir, que aquí encontramos a un rival en el versículo número 6 del capítulo número 1. Hubo un hombre que es enviado de Dios, pero un hombre que es enviado de Dios, el cual se llamaba, me gusta, porque dice Juan, frente, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué se puede hacer frente a este Dios? ¿Un hombre? Hubo un hombre, pero este verbo ha estado, está y estará por siempre. Él es el eterno. De Juan mismo se dice, hubo. Es algo histórico, perteneció al pasado de la historia. Hubo un hombre en tiempo pasado que se llamaba Juan y que Dios mismo le había enviado con un ministerio. Pero es el eterno. Es el eterno que siempre ha existido, que no tiene principio ni tiene fin. Él es el verbo hecho carne. Él es el único quienes los hombres en esta tierra pudieron ver la gloria. La gloria de Dios no fue vista en este resplandor que nos enseña este texto en Juan, sino en Jesucristo. Gloria como del unigénito del Padre es única, no hay dos. Es la gloria única de Jesucristo. Él es el unigénito del Padre. Y esa es una gloria que dice que está llena de gracia y de verdad. Esto no está en Juan ni en ningún hombre. Esto está solamente en Jesucristo. Pensé en estos dos versículos para dejar algo bien claro, conceptuado. Un hombre llamado Juan hubo en un tiempo frente a aquel que es atemporal, que no se rige por el tiempo, el eterno Dios. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie dice recibe su testimonio. ¿Qué está haciendo alusión a esta existencia eterna de Jesucristo? Nos está hablando sobre este testigo ocular, Jesucristo mismo, en el cielo. Él dice el texto, y lo que vio y oyó, esto testifica. Esta es la verdad absoluta. Esto es lo que Él vio, esto es lo que Él oyó, y esto es lo que dice a los hombres que se haga. Esto es lo que a nosotros nos conviene, lo que viene del cielo. Y dice, y nadie recibe su testimonio. Aquí nos habla de Jesús con un conocimiento infinito, perfecto, como atributo de Dios que es, el Dios hombre, donde diciéndonos lo que solamente Él puede decirnos con toda la convicción y la absoluta verdad, no recibieron su testimonio, no lo creyeron. A nuestros días es la misma verdad. Y es una gran verdad que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo número 1 o número 2, al principio del libro de Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en un tiempo del pasado Dios lo ha hecho y ha hablado por los profetas, pero nos habla de un tiempo, de los postreros días o los postreros tiempos, donde Dios ahora nos está hablando por el Hijo. En el griego dice, Dios nos habla en Hijo. Dios nos habla en Hijo, en Cristo. Es como Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Y cómo lo hace? A través de la Biblia. A través de la Biblia. Y hay otros medios, sí, hay muchos medios, pero siempre y cuando esté sujeto a la Biblia. Eso es una garantía que debemos de saber cuándo Dios nos habla y cuándo Dios no nos habla. Es a través de su palabra. Así que nos habla en Hijo. Él es la fuente de toda la revelación divina, Cristo. Y lo que vio y oyó, esto es lo que está testificando. Pero el testimonio de Él no es recibido. Dice en Juan 15:15 que todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. ¡Qué confiabilidad! Todas las cosas que oí de mi Padre, soy yo quien os la he dado a conocer. Lo que vi y oí en mi Padre es lo que estoy hablando, es lo que estoy testificando,
en lo que estoy diciendo, pero el testimonio de esta gran verdad no se recibe, es cuestionado, es rechazado. Nadie recibe su testimonio. Es verdad que aquí nadie no es un nadie absoluto, pero sí está hablando de una gran mayoría que no recibieron el testimonio de Cristo. Nota como lo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 9 en adelante, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho. Mira lo que dice, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el testimonio de los propios judíos tocante al Mesías, hablando esta gran verdad de lo que vio y oyó decir al Padre, no lo recibieron. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, son aquellos quienes creyeron en su nombre. Por eso si tú no tienes a Cristo y quieres recibirlo, has de creer en el nombre de Cristo, en su persona, en su obra. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo número 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y esta es una gran verdad que todo cristiano verdadero ha experimentado. Esta es una gran verdad que tú y yo hemos experimentado si estamos en Cristo. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es verdad, verdadero, genuino. Él es veraz. Pues el recibir el testimonio de Cristo es creer en Cristo. Es creer en Cristo, es creer a aquel que le envió. Por eso también dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, el que oye mi palabra, el que oye a Cristo, está creyendo a Cristo, lo que Cristo dice que es, pero a la misma vez cree al que le envió a Cristo, que es al Padre. Tiene vida eterna. Así que creer o recibir su testimonio es creer en Cristo. Este atestigua que Dios es veraz. Recibe a Cristo, recibe la vida eterna. Es como cuando Jesús, orando al Padre en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, pero dice también, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De esto se trata el testimonio de Cristo. Por eso todos los que profesan y creen en Dios, pero rechazan a Cristo como el Dios hombre, son engañados. Y no son pocos los que hoy en día en nuestro tiempo, sectas y religiones que no tienen a Cristo como el Dios hombre. O bien no creen en su deidad, o bien no creen en su humanidad, el Dios hombre. Nosotros sabemos lo que nos enseña la Biblia. Yo y el Padre, o sea, Jesucristo mismo hablando en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Creed en Dios, dijo Jesús también a sus discípulos en Juan 14, creed también en mí. Creed en Dios, creed también en mí. Yo y el Padre uno somos. O el que honra al Hijo, en Juan 5:23, honra también al Padre que le envió. Así que recibir el testimonio es creer lo que Cristo dice que es y creer lo que el Padre ha dicho acerca de Cristo. Creer el testimonio, ¿verdad? Recibir el testimonio completo del Padre y del Hijo. El mismo Padre dijo acerca de su propio Hijo en el monte de la Transfiguración, cuando Cristo estaba con Pedro, Jacobo y Juan. En Mateo 17, versículo número 5, habla acerca de su Hijo mismo. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Y lo que Él nos dice debe de ser oído, porque lo que Él nos dice es lo que vio y oyó. ¿En dónde? En el cielo. Y esto es algo que debemos de recibir con agrado. Nos interesa a nosotros
saber lo que Dios tiene para con nosotros, tocante a lo que Jesucristo solamente puede hablarnos del cielo, de lo que Él vio y oyó en el cielo. Jesús nunca, dice en el Evangelio de Juan, que Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta. Todo cuanto vio hacer al Padre y oyó decir al Padre es lo que Él hizo y Él habló. Ese es el testimonio. Esa es la garantía absoluta de recibir el testimonio de Cristo. Tener la seguridad de que estamos recibiendo lo que Dios dice que es en su totalidad. No una parte, no al Padre, al Hijo no, al Hijo sí, al Padre no. No, o recibimos a ambos o no se puede recibir a ninguno. Es imposible. Es imposible, no hay manera. Por eso, cuando se rechaza a Jesús, en cierta manera se está tratando al Padre de mentiroso. Cada vez que alguien rechaza o se opone a Cristo, diciendo que a Dios sí y al Hijo no, está tratando al Padre de mentiroso, porque el Padre nos está hablando acerca del Hijo. Pablo dijo, frente a toda esta verdad que estamos diciendo, cuando está escribiendo a los cristianos en Roma, antes bien dice, sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Y todo hombre, sin exclusión alguna de ningún hombre, sea mentiroso. Es decir, que frente a la veracidad de Dios, todo hombre es mentiroso. Dice en Tito capítulo 1, versículo número 2, que es imposible que Dios mienta. Dios es veraz. Entonces, frente a la veracidad de Dios, todo hombre tiene que callar con sus mentiras. Me gusta uno de los padres tempranos de la iglesia, que era Atanasio de Alejandría, en un tiempo de persecución en sus días, donde él, en un día donde el mundo estaba también muy complicado, al igual que en nuestros días, y él decía también algo, dice, si el mundo está contra la verdad, si el mundo está contra la verdad, que está contra la verdad, él decía, yo estoy contra el mundo. Porque si el mundo está contra la verdad, es que está en contra ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros estamos en contra del mundo. Eso es verdad, o debería de ser verdad. Pero este hombre lo vivió en días muy difíciles. Y no solamente lo vivió, sino que mostró. Y estos primeros cristianos de los primeros siglos, donde sufrieron como mártires, y muchos murieron abrazados a esta verdad, confesando que Dios era veraz, Dios era real. Si el mundo está contra esa verdad, entonces él decía, yo estoy contra el mundo. Eso es estar a favor de Cristo. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Nosotros entendemos y sabemos que los profetas de antaños hablaron bajo la guianza del Espíritu Santo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto no solamente lo vemos en ellos, sino en Juan el Bautista y bajo esa influencia del poder de Dios. Pero Juan el Bautista nos enseña en Lucas, en el 1:15, que inclusive dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Sin embargo, la capacidad del Espíritu para darles poder a ellos estaba limitada, pero estaba limitada por su caída, por su pecaminosidad. Ellos no tenían, ¿verdad?, ese recipiente para soportar todo lo que es la deidad. No tiene porque aún somos, al igual que cada quien de nosotros, aún somos pecadores. Pablo mismo dijo acerca de sí mismo, el pecado que mora en mí. Esa es una gran verdad. Y no es una exclusión en los profetas del Antiguo Testamento, como tampoco era una exclusión en el último profeta del Antiguo Testamento bajo el régimen de la ley, que era Juan el Bautista. Pero me gusta cuando llega al punto de Cristo. Dice, el que Dios envió. El que Dios envió, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Aquí es donde marca la distinción, nuevamente, entre Juan y Jesús. Juan estaba limitado por su pecaminosidad, por ser un hombre que viene de la tierra. Jesús no.
Jesús dice que estaba sobre todo si viene del cielo y es uno con el Padre. Así que dice que el Espíritu que fue dado, el Espíritu Santo para ministrar los días de Cristo, dice que fue dado sin medida, sin ninguna restricción. Eso es lo que dice el texto. Y solamente podía ser dado y recibido en la persona de Jesús en esta magnitud, como nos enseña la Biblia, en Cristo. Solamente es hacia Cristo. Él es del cielo, pues no da el Espíritu sin medida. Dice en Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente, hablándonos de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud, no una parte, sino toda la plenitud, pero ¿de qué? ¿O de quién? De la deidad. O sea, en Cristo habita toda la plenitud, el Espíritu es dado a Cristo sin medida, y solamente a Él pudo haberse dado de esta manera, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Versículo 35 y 36. Dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí encontramos una de las 7 veces en el Evangelio de Juan que dice que el Padre ama al Hijo. Tú ves o subraya leyendo el Evangelio de Juan, encontrarás 7 veces, y esta es una de esas 7 veces que deja notorio Juan mismo relatando y escribiendo el Evangelio de Juan, esta verdad: el Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo. Y es por causa de ese amor del Padre al Hijo, dice que fue entregado todas las cosas, o sea, fue entregado esa autoridad, fue delegada al Hijo mismo, sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo, como nos enseña la palabra de Dios. Es como consecuencia de ese amor del Padre hacia el Hijo. Y nosotros vemos que en Mateo capítulo número 11, versículo número 27, el Padre ha dado toda autoridad suprema sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. Todas las cosas, dice literalmente Jesús, me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A veces quedamos escuetos, cortos, tocante a esta gran verdad de lo que nos está enseñando, que todas las cosas, absolutamente todas como nos enseña, me fueron entregadas por mi Padre. El Hijo posee esa completa autoridad en el cielo y en la tierra. Recordamos cuando Jesús en la gran comisión está comisionando a sus discípulos después de la resurrección y dijo: toda potestad me es dada. Antes de que fueran enviados, Mateo 28, en el versículo número 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Con qué autoridad está enviando a sus discípulos? Toda potestad, toda autoridad. El Padre la ha delegado en el Hijo, absolutamente toda. Así que está en el Hijo. Y por eso es algo que hace hincapié Jesucristo mismo cuando está comisionando aquí a sus discípulos, y también debe de ser entendido de la misma manera con cada uno de nosotros a nuestros días también hoy. Así que vemos nuevamente esta supremacía de Cristo, que es un indicador más de que Jesús es Dios. Cuando dice que toda autoridad, este tipo de supremacía, nos está dando sobre una base, un indicador nuevamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Él es Dios, Jesucristo es Dios, es el Dios hombre. Y esto es algo que defiende por diferentes veces a lo largo del Nuevo Testamento, y específicamente aquí Juan, en el Evangelio de Juan. Jesucristo es Dios. Este es uno de los motivos más importantes del escrito del Evangelio de Juan. Lo hemos visto al principio varias veces, pero podemos leer en Juan capítulo número 20 nuevamente, recordar. Dice en el versículo número
30 y 31, Juan capítulo número 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que debemos de saber que todo esto es lo que nos está incluyendo estas palabras, tocante a esa autoridad delegada totalmente en Cristo. Él tiene el poder de dar vida. Él tiene el poder también de juzgar. Él, porque el Padre lo ha delegado, porque Cristo mismo habla a sí mismo sobre lo que el Padre le ha dado hacia Él. Dice en Juan 5:21, porque cuando el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, porque dice el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, a Cristo. ¿Te imaginas frente a todas estas verdades? ¿Cómo se veía Juan el Bautista? ¿Con qué tipo de rival se estaba enfrentando según sus discípulos? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué opción tenía a ganar? No había cómo poder competir. Porque como bien Juan dijo, no se pudo decir de mejor manera, el que viene de arriba, el que viene del cielo, está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Juan dice, yo soy de la tierra. Jesús es del cielo. Por eso Él está sobre todos. Por último, vemos como esta palabra explícita, contundente, aclaratoria que nos está enseñando con respecto a estas dos opciones únicas que el ser humano tiene. Lo último que vemos aquí en este bloque, en el versículo número 36, son las dos únicas opciones que el ser humano tiene para decidir en tanto que está en vida. Y es creer en Cristo o rechazar a Cristo. Estas son las dos únicas opciones disponibles para el hombre, para pecadores perdidos, como nos enseña literalmente la palabra. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida eterna es esto, el resultado de creer en el Hijo. Ahora, es una posesión presente, no es solamente una esperanza futura. La vida eterna es algo que tienes en el momento en el que crees en Cristo. Es lo que tú posees cuando crees en Cristo. Y no solamente es algo para el futuro, una esperanza que tenemos en el futuro de estar eternamente con Él. Esto es una verdad, sin dejar de ser otra verdad, lo que recibimos al presente en Cristo. Es esa posesión que tú y yo tenemos por creer en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El texto no dice tendrá vida eterna o tuvo vida eterna. No, el texto dice que el que cree en el Hijo en todos los tiempos, en todo momento, la persona que cree en el Hijo, la efectividad de la posesión de la vida eterna es en el presente en el cual él cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Serás salvo. ¿Que solamente creyendo en Cristo eres salvo? Solamente creyendo en Cristo eres salvo. Pero con un creer bíblico. Un creer como enseña realmente la Biblia. Un creer que denote un señorío de Cristo. Un creer que denote que Cristo es lo primero en ti y en mí. Que marca una diferencia entre quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Juan es lo que nos está enseñando. A este Cristo había querido Juan. Y muchos de sus discípulos o algunos no lograban todavía creer a este Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Amén, amén. De cierto os digo, en verdad os digo. Es lo mismo. Tiene vida eterna. Dice lo mismo en Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue en el siguiente versículo, el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo que en Él cree tenga vida eterna.
todo el mundo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que los habitantes de este cosmos, de este mundo, que creen en Cristo, reciben la vida eterna. Es una posesión en sus vidas, es una garantía, es una verdad que viene hacia su vida, hacia el pecador arrepentido. Y como fin último dice que tiene esa esperanza en el futuro de estar eternamente junto a Dios en su presencia. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Todos en el presente, en el momento en el que una persona recibe a Cristo. Así que si el Espíritu Santo viene a tu vida y convence lo que tú eres, convence la pecaminosidad que en ti hay sin Cristo, te está mostrando esa condenación que tienes por estar ausente Cristo en tu vida. Y es en ese momento cuando uno debe de arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sin embargo, también no es menos cierto que el que rehúsa creer, el que cree tiene vida eterna. El que cree en Cristo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es una verdad notoria, es patente, es claro. Pero dice también que el que rehúsa creer en ese mismo Hijo, la ira de Dios. En verdad en el original no dice que está en él, sino que la ira de Dios se permanece en él. Y esto es más aclaratorio. Así que aquí encontramos estas dos opciones disponibles para el hombre, para el pecador. Creer en Cristo y como resultado obtener la vida eterna, o rehusar creer en el Hijo y como resultado es permaneciendo la ira de Dios sobre esa vida. Recuerda que Él no vino a condenar al mundo, pero esto no quiere decir que el mundo estuviera libre de la condenación. No, el mundo estaba condenado. El mundo está destituido de la gloria de Dios. Si no, ¿para qué vino Cristo? Si no es para salvar ¿a quién? A los pecadores. Y uno no puede ser un pecador si no hay condenación. Cuando Cristo viene a salvar a los hombres de sus pecados. Él es el Salvador del mundo. Así que cuando Cristo viene a sacar a gente de la condenación. Ya están condenados, pero Él viene a sacar a gente de esa condenación, a sacar almas, a sacar pecadores de ese infierno, de esa condenación. A eso viene Cristo. No es porque Cristo viene y quien no se salve va a ser condenado. No, ya está condenado por haber rehusado creer en el Hijo de Dios. Ya está esa condenación en el hombre. El hombre nace muerto en delitos y pecado. El hombre está destituido de esa gloria de Dios. El hombre es hijo de desobediencia, hijo de ira, lo mismo que los demás, dijo el apóstol Pablo. Eso es el hombre sin Cristo. Pero tenemos una muy buena noticia. Que esto puede cambiar cuando creemos en el Hijo de Dios. Y entonces tú y yo somos salvos de la ira del Padre. Pero el énfasis que está hablando aquí en este versículo al final ya, el que rehúsa creer en el Hijo, es algo muy personal. No sé si nota que es algo muy responsable. Aquí está hablando de una responsabilidad continua, persistente, en rechazar vez tras vez al Hijo de Dios. Estoy seguro que de muchas maneras y veces Dios ha tratado de venir a tu vida. Has escuchado la verdad, has escuchado el Evangelio. Y en muchas reuniones o devocionales Dios ha hablado a tu corazón. Cada vez que tú no te rindes y obedeces a lo que te ha dicho, debes de saber que eso es estar rehusando ¿a quién? Rehusando creer en Cristo. Eso es desobedecer a lo que Dios te dice. Así que esta ira de Dios permanece en todo aquel que, sabiendo realmente lo que tiene que hacer, decide no hacerlo. Pero decide no hacerlo bajo su total y arbitraria responsabilidad, pudiéramos decir. Bajo su propia responsabilidad, con todo el peso de lo que conlleva. Él entiende lo que debe de hacer, él sabe lo que debe de hacer. Pero él rehúsa no hacerlo. Llega a concluir que esto no es tan importante o esto no es verdad lo que me va a acontecer.
o prefiero tener mi propio señorío, mi propia vida, mi propio Señor, siendo yo mismo, más que creer en Cristo, más que creer en el Hijo. Esa persona rehúsa voluntariamente al Hijo de Dios. Así que vemos como Dios en su soberanía, Él ha decidido y ha provisto los medios de la gracia para salvar a hombres pecadores como cada quien de nosotros, que cree en su provisión, y la provisión es el Hijo. El que cree en el Hijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios en su soberanía ha provisto. Él ha decidido salvarnos a través del sacrificio de Cristo, pero Dios, bajo lo que es su soberanía, no está anulando lo que es su justicia. Y Dios en su justicia está demandando que los hombres se arrepientan, porque en su justicia santa Él va a condenar a aquellos hombres que rehusaron creer en la provisión del Hijo. Él juzgará al pecador que, aún sabiendo y habiendo podido arrepentirse por lo que sabía, no decidió hacerlo. El mismo Dios justo que justifica a los que son de la fe, ese mismo Dios justo condenarán a los que no son de ella, a los que no han querido formar parte de esa salvación. O sea, no habrá otro Dios, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, porque todo juicio, dice, se lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. Así que Él es el justo, el que justifica a los que son de la fe en Cristo y nos salva por el medio único de la fe, en base al sacrificio de Cristo, que es perfecto y suficiente. Pero también es el mismo Dios que juzgará al pecador que, aún habiendo podido arrepentirse muchas veces, decidió no hacerlo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y eso es lo horrible y lo extraordinario. Lo horrible de una verdad que puede acontecer si rehusas creer en una verdad extraordinaria que Cristo está mostrándote a tu vida a través del Evangelio. O sea, pudiendo cambiar por completo tu destino, tú decides permanecer en ese rechazo, o sea, seguir insistiendo en rehusar creer en el Hijo. Eso tiene sus consecuencias. Cada vez que no haces lo que Dios te está diciendo que tú sabes lo que debes de hacer, dice el apóstol Pablo a los romanos que estás arreando castigos sobre ti mismo para el día de la justa sentencia del juicio de Dios. Una vez más en esta mañana, sabes lo que tienes que hacer si no tienes a Cristo. Y creo que es como debemos acabar, que nunca mejor dicho, con lo que está tratando el propio pasaje. Examinándonos a cada quien de nosotros, a nosotros mismos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es la mía? ¿Dónde es que nos encontramos? ¿Hemos creído en Cristo y por ende hemos recibido esa vida eterna? Aun sabiendo lo que debes de hacer, sigue persistiendo, rehúsa voluntariamente, arbitrariamente, tú bajo tu propia responsabilidad, eres quien está decidiendo ir al infierno si tus días acaban sin que Cristo realmente venga a reinar en tu corazón. Así que creo que la diferencia es abismal, no hay ni punto de comparación. Lo que Dios nos está ofreciendo en esta mañana por medio de Cristo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Ante esta verdad que el Evangelio te muestra, ante esta gracia que Dios te está permitiendo, como cada quien de los que conocemos hoy a Cristo, tu vida puede ser totalmente diferente. Tu destino puede cambiar del mismo infierno al mismo cielo. Y como posesión al presente hoy en ti, tú empiezas a disfrutar de una eternidad que es en Cristo, porque en Él está la vida. Amén.